¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite nuevamente reunirnos en esta semana para escuchar la palabra del Señor y aprender de ella, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pudieron meditar en la letra de las canciones de alabanza y adoración que levantamos al Señor y meditar en ella y realmente orar al Señor y pedirle que nos ayude en medio de la dificultad, que nos ayude ante las circunstancias, pero no para mantenernos con una buena salud, una buena economía, no, sino para honrarlo en medio de todo, porque eso es lo importante, que aun cuando estemos pasando dificultades podamos honrar a Dios, dar una respuesta agradable a Él según lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos siga formando, mis hermanos, siga llenando nuestras vidas de su palabra y que el día que nos presentemos delante del Señor podamos escuchar esas palabras de Dios que dicen buen siervo y fiel. ¿Cuántos anhelan escuchar esto de parte del Señor? Porque un día todos nos presentaremos, dice la Escritura, que todos estaremos delante de Dios de una u otra manera para dar cuentas, pero que nosotros nos encontremos fieles, ¿verdad? Fieles al Señor, trabajando en su obra, en la labor que Él nos ha encomendado y aprendiendo y creciendo más en su palabra. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con el tema, con la serie que hemos estado llevando, que es el equilibrio en la vida cristiana. El equilibrio en la vida cristiana. Y este es el tema número 15 de la serie. El tema que trataremos hoy es un equilibrio familiar. Un matrimonio en equilibrio, perdón. Matrimonios en equilibrio. Matrimonio, un equilibrio familiar fue el tema pasado, ¿verdad? Matrimonios en equilibrio. Abra su Biblia en Mateo capítulo 19, por favor. Mateo capítulo 19. Y ponga mucha atención a este tema porque, pues bueno, sabemos que el matrimonio es la base de la familia, ¿verdad? Entonces, si un matrimonio está bien, la familia está bien. Si un matrimonio no está bien, muy probable la familia esté mal, ¿no? Entonces, que dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor quiera hablarnos en esta mañana, tarde. Y el matrimonio pues es un tema de todos, porque algunos ya estamos casados, tenemos una familia, un matrimonio, pero algunos otros piensan casarse, algunos otros a lo mejor no tienen una esposa todavía, pero tienen que, al entrar al matrimonio, tienen que estar conscientes y tienen que estar equipados con lo que la palabra del Señor nos habla acerca de lo que es el matrimonio, para poder formar buenos matrimonios con la guía y con la dirección del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar matrimonios en equilibrio. Abra su Biblia en Mateo 19, 6. Son palabras del Señor Jesucristo. Le voy a dar lectura. Son palabras de Jesús, del Hijo de Dios mismo. Y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo y que Dios nos permita recibir esta palabra como cristianos y como matrimonio. Cierre sus ojos, tome la mano de su esposa, de su familiar, de sus hijos, y vamos a levantar un clamor al Señor para que a través de su Espíritu Santo Él nos llene. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos bendecir tu nombre en esta mañana, en esta tarde, Señor, y adorarte, Padre. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento, nuestros sentidos para estar atentos a tu palabra y que seas tú, Señor, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, Señor, instruyéndonos, Padre, de acuerdo a tu verdad, Padre. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar todo lo necesario
para la vida del hombre, Señor, no para vivir una vida moralmente buena solamente, sino para vivir una vida que dé frutos de justicia, Señor. Y como matrimonios, sabemos que también tú quieres que demos frutos de justicia, frutos que agraden a tu nombre, Señor, y aquí estamos para aprender de ti y queremos que nuestro matrimonio sea un matrimonio de ejemplo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús y háblanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Llénanos y ayúdanos, Señor, a siempre estar en tus caminos, en el mover de tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como lo decíamos, mis hermanos, hace un momento, el matrimonio es la base de la sociedad. ¿Sí o no? Sin buenos matrimonios, la humanidad va cayendo en una decadencia social, en una decadencia moral. Porque el matrimonio es la pieza clave de lo que hoy conocemos como población. Porque todos venimos de lo que en parte tiene que ver con el matrimonio. Ninguno de nosotros nació fuera de la relación de hombre y mujer, ¿sí o no? Todo lo que hoy vemos y todo lo que hoy conocemos como población viene y depende de una relación marital en parte. Independientemente de si están casados o no, todos venimos de la relación entre un hombre y una mujer. Ahora, pregunta, ¿cuántos de nosotros conocemos buenos matrimonios? ¿Alguno de ustedes conoce buenos matrimonios? ¿O cuántos de nosotros conocemos malos matrimonios? Porque también hay malos matrimonios. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos podido tener una experiencia con matrimonios no solamente buenos, sino matrimonios extraordinarios? ¿O cuántos de nosotros tenemos un matrimonio extraordinario? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra relación con la esposa? ¿O cómo está la relación de la esposa con el esposo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre siempre se ha encargado de torcer, de distorsionar y de arruinar todo aquello que su propio creador ha establecido, todo lo que Dios estableció. Todo lo que Dios creó y fue diseñado por Dios, el hombre se encarga de destruirlo, de destrozarlo. Por ejemplo, Dios nos dio la libertad. ¿Cuántos saben que somos libres? Nos dio la libertad de elegir. Y el hombre ha convertido esa libertad en libertinaje y sobrepasa los límites de la libertad, queriendo caminar sin leyes, sin gobierno, y tuerce todo lo que Dios creó y diseñó para el hombre, para que fuera una bendición. Porque la libertad es una bendición cuando se lleva bajo los parámetros de Cristo Jesús, de lo que nos marca su palabra. De lo contrario se convierte en libertinaje y comienza a arruinar vidas. Por otro lado, también vemos la justicia. La justicia es parte del carácter de Dios y de la manera en la cual quiere que sus hijos se conduzcan. Pero el día de hoy vemos una justicia que se ha corrompido, ¿sí o no? Vemos ese dicho que dice, el que no tranza no avanza. Y muchos jóvenes, el día de hoy, muchos matrimonios, muchas personas están siendo arrastradas por este pensamiento. De modo que prefieren dejar de lado la justicia e incurrir en faltas delante de Dios para suplir necesidades o para cumplir deseos o anhelos de su propio corazón. Incluso la verdad, mi hermano, Dios nos ha dado a conocer su verdad y el hombre ha torcido la verdad y la ha convertido en algo de pensamientos. La verdad ya no es algo absoluto, sino que la verdad se ha convertido en algo que depende del tipo de pensamiento de las personas. Y es lo mismo que pasa en el matrimonio. El matrimonio no es la excepción. No ha podido escapar el matrimonio de las manos destructoras del hombre, porque el hombre a través de los años ha provocado un deterioro matrimonial y ha sido cada vez más notable en la sociedad. Si se fijan, el matrimonio en años pasados tenía un poco de más valor que lo que tiene el día de hoy. Pregúntale a tus abuelos, incluso a tus papás, ¿cómo era que vivían el matrimonio? Si bien no se vivía quizá un matrimonio conforme al diseño de Dios, pero sí se vivía un matrimonio en el cual se le daba un poco más de importancia. Pero el día de hoy vemos cómo el hombre ha creado ese deterioro
de modo que ha torcido lo que Dios habla acerca del matrimonio. Y esto produce que veamos al día de hoy un gran número de desastres matrimoniales. ¿Por qué? Porque son matrimonios que no están bajo la dirección de Dios. Yo le doy gracias a Dios que mi matrimonio comenzó bajo la guía y bajo el gobierno de Dios. Y hemos podido crecer matrimonialmente, hemos podido crecer en la plenitud de lo que Dios nos está dando. Pero el día de hoy vemos desastres matrimoniales. De modo que ahora un simple buen matrimonio o un buen matrimonio es visto como algo extraño, algo exagerado, incluso algo antinatural. Así son vistos los buenos matrimonios el día de hoy. Una mujer que quiere guardarse para su esposo es vista como algo extraña. Es una mujer extraña. ¿Cómo puede ser que quieras guardarte para el varón con el cual tú vas a formar una vida, una familia? Eso es una locura, es exagerado, es antinatural. ¿O cuántas veces hemos escuchado el mal consejo de una persona a otra diciendo, no te cases, mejor júntate para que primero veas si funciona? Ese mal consejo que le dicen las muchachitas, prueba con diferentes para que veas cuál es el que más te agrada. O a los hombres, prueba con distintas para que veas cuál es el que más te agrada. Es un mal consejo, algo alejado completamente de lo que Dios diseñó para el hombre en su vida matrimonial o en su relación entre hombre y mujer. Debido a estos consejos, vemos personas que entran a una relación de pareja o a una relación matrimonial con un pensamiento de que tiene derecho a destruir esa relación el día que él o ella quiera. Que el día que se enfade, el día que no le guste algo, puede destruir simplemente la relación porque no es lo que está buscando. Y lo único que produce a la larga es una vaciedad cada vez mayor. Porque escúchame bien, cualquier persona que tiene diferentes parejas, cada pareja le va produciendo una vaciedad mayor. Y llega el punto en el que ya no tiene contentamiento con nada y termina solo o sola y amargada al final de sus días. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a ser gobernado, dirigido por Dios, someter sus pensamientos al pensamiento de Dios y llevar una relación conforme al diseño original de Dios. El gran error que se tiene el día de hoy es que hay un mal concepto, mi hermano, de lo que es el matrimonio. Hay un mal concepto, ya no es el concepto de Dios. Es un concepto que se ha ido renovando, que se ha ido transformando de acuerdo a lo que el hombre cree que puede ser el matrimonio. Y no obstante, aparte del mal concepto, hay una ignorancia inmensa de cuál es el propósito del matrimonio. Porque el propósito del matrimonio no es simplemente unirte a tu mujer, satisfacerte sexualmente y continuar la vida. Porque yo he visto parejas que se unen y viven simplemente como si fueran unos amigos y de vez en cuando tienen relaciones que los satisfacen, pero no tienen compromiso, no tienen responsabilidad, ni tienen un deseo de agradar a Dios con su matrimonio. Y la ignorancia que tienen acerca de ese propósito en el matrimonio les impide que puedan llevar una relación conforme al diseño de Dios. Además de esto, mi hermano, otro gran error es la apatía y el desinterés. De cuáles son las funciones que tengo que tener yo como varón y cuáles son las funciones que tiene que tener la mujer como esposa. Porque dentro de un matrimonio hay funciones que se deben de desempeñar. Pero cuando hay una apatía y un desinterés en entender cuáles son mis funciones como varón y cuáles son las funciones de mi esposa como mujer, entonces ese matrimonio va creciendo de una manera equivocada, va creciendo de una manera torcida, va produciendo mayores problemas, mayores vaciedades. Y el desinterés por no entender cómo yo tengo que satisfacer la vida de mi esposa en todas las áreas, tanto naturales como espirituales, o viceversa, producen que no se vean como un matrimonio de ejemplo. Por eso, mis hermanos, por causa de la ignorancia, de la apatía, del desinterés, de tener malos conceptos acerca de lo que es el matrimonio, vemos matrimonios de paja, matrimonios sin convicciones, débiles, matrimonios sin compromisos, matrimonios sin entrega.
que no soportan las simplezas. Por cualquier detalle se andan queriendo divorciar. Por cualquier detalle se van a dormir cada uno a una habitación distinta. Porque no están dispuestos a soportar las simplezas. Cosas que no son conforme a mi pensamiento, pero si yo entiendo mi función como varón, entonces yo voy a llegar a una resolución con mi esposa. Y estos matrimonios de paja, que pasa un pequeño viento y se los lleva, si no están dispuestos a soportar una simpleza, mucho menos estarán firmes en situaciones complicadas. Y terminan, ¿por qué? Por acudir al divorcio, a la separación, a la destrucción, a la ofensa. Y marcan sus vidas de una manera completamente negativa. Algo que Dios no quiere ver en los matrimonios. Por otro lado, quizá también tenemos matrimonios que al parecer tienen muchos años y aún pudieran estar juntos, entre comillas, porque viven en la misma casa, tienen una relación y pudiera parecer que están juntos hasta la muerte, pero no son buenos matrimonios, no tienen gozo, no tienen plenitud, y mucho menos, mis hermanos, son ejemplos de otros. No hay plenitud en ellos. Pueden ser matrimonios que estén juntos y se la pueden llevar bien, pero se han conformado a lo que tienen. Ya no buscan tener una plenitud mayor, ya no buscan tener un gozo mayor en sus vidas. Y se han conformado, se han quedado en tener una simple comunicación. No les importa si son de ejemplo para otros. En lo personal, mi hermano, yo quiero que mi matrimonio sea de ejemplo para otros, principalmente para mis hijas. Yo quiero comportarme como un varón conforme al corazón de Dios, de los cuales mis hijas puedan decir, yo quiero un esposo como papá. Yo quiero tener un matrimonio como papá y como mamá. Y veo cómo se esfuerzan, y yo también quiero esforzarme en mi matrimonio. Y no solamente mis hijas, sino también a todos los que nos rodean. Pero pareciera que los matrimonios de antaño, los matrimonios que tienen mucho tiempo, se han conformado simplemente a lo que viven. Y ya no buscan mayores plenitudes. Pero, mis hermanos, Dios no solo quiere que tengamos matrimonios buenos. Porque puedes tener un matrimonio tolerable, un matrimonio bueno. Pero lo que Dios quiere es formar matrimonios extraordinarios. Matrimonios equilibrados, matrimonios conformados al diseño de Dios. No a lo que creo que es mejor o a lo que creo que es pasable. Pregunta, ¿quieres ver y quieres vivir un matrimonio extraordinario? Tienes que apegarte completamente a la guía, a la dirección del Señor. Si no lo haces, no vas a poder vivir un matrimonio extraordinario. Tienes que entender, mi hermano y mi hermana, que el matrimonio es un diseño de Dios. Y a eso nos referimos cuando hablamos de algo extraordinario, algo que está fuera de lo normal. A veces hay mujeres que se sorprenden por causa de que la esposa le dice que le va a pedir permiso al marido para hacer cierta actividad. Y se sorprenden y dicen, ¿cómo crees que le vas a pedir permiso? O sea, hazlo, tú tienes la libertad. ¿Por qué? Porque no han llegado al entendimiento del diseño de Dios en el matrimonio. Y comienzan a vivir matrimonios conforme a su razonamiento, con matrimonios ordinarios, que no cruzan, no pasan de lo que de su razonamiento, de lo que el hombre considera común simplemente. Pero vivir un matrimonio bajo el diseño de Dios es vivir un matrimonio extraordinario, mi hermano. Es vivir un matrimonio de los cuales la gente les parezca raro, extraño tu matrimonio, tu manera de comportarse. Eso es vivir bajo el diseño matrimonial de Dios. Fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Matrimonios que parezcan raros delante de los ignorantes y delante de los incrédulos, pero que íntimamente están llenos de plenitud, llenos de gozo y llenos de paz. Porque Cristo Jesús es quien los gobierna, es quien los sustenta, es quien los va perfeccionando día con día. Pudiera ser que una persona se burle por el comportamiento que tienes. Mandilón te dicen. O a la mujer le dicen, ay, eres una tonta dejada. Pudiera ser que lo hagan, pero en nuestra intimidad tenemos un gozo y una plenitud que ellos jamás van a experimentar.
por causa de su ignorancia y de su incredulidad. Y no sé tú, pero yo prefiero que me llamen raro por causa de mi comportamiento conforme al diseño de Dios y tener plenitud en mi matrimonio, a que me llamen ordinario común y mi matrimonio se seque o se vaya secando. Mis hermanos, si entendemos que Dios es quien diseñó el matrimonio, que no fue un invento de hombres, ni surgió de las ideas humanas, entonces va a haber una mayor probabilidad de que acudamos a Él. ¿Para qué? Para saber cómo es que debemos de conducirnos dentro del matrimonio. Muchos matrimonios visitan psicólogos y los psicólogos están divorciados. O simplemente los psicólogos no están casados. O simplemente tienen la idea de que no compaginan con que el hombre debe de casarse. Pero si entendemos que Dios es quien diseñó el matrimonio, entonces vamos a acudir a Dios para que nuestro matrimonio sea edificado y sea restaurado en dado caso de que haya sufrido daños. Va a haber una mayor probabilidad de acudir a Él. Y digo mayor probabilidad, mi hermano, porque hay muchos matrimonios que aunque saben, aunque les han dicho que Dios es el autor, el diseñador, el que estableció e instituyó el matrimonio, no les importa y siguen actuando como quieren y siguen actuando bajo sus razonamientos. Matrimonios que están dentro de las iglesias, que escuchan palabra día a día, pero siguen sin entender que Dios es el que necesita restaurar y edificar la vida matrimonial. Y quieren actuar como quieren, como se les venga en gana. Pero Dios es el que diseñó el matrimonio, mi hermano, no fue un hombre. No surgió de una idea humana como para pretender que a través del razonamiento humano podamos entender cómo es que debemos de llevar nuestras vidas matrimoniales. No se puede. Por el contrario, las ideas del hombre han ido torciendo el concepto matrimonial. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Hasta aquí estamos de acuerdo. Dice, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Pero esta definición era la original, era la primera definición del diccionario de la lengua española. Pero como el hombre todo lo tuerce, como el hombre en su sabiduría humana o en su pretensión de sabiduría y con su supuesto deseo de avanzar hacia la modernidad, añadió otra definición acerca del matrimonio. Una que se estableció posteriormente a lo que hoy vemos simplemente y que quieren imponer. Y la otra definición del diccionario de la lengua española es la unión, dice, en determinadas legislaciones, es decir, que no todos la aprueban, solamente algunos países. En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertadas mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Ya eso suena raro, ¿no? Y no solamente raro, sino contrario a lo que la palabra de Dios nos dicta en cuanto al diseño original del matrimonio. Porque jamás Dios ha establecido en su palabra que un matrimonio sea entre dos personas del mismo sexo. No, sino que el pensamiento de Dios, para empezar, determina que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio no es una institución social, como para que el hombre pueda determinar qué es lo que sí y qué es lo que no aplica en el matrimonio. Aun cuando muchos crean que es una institución social, no lo es. No se despertó un hombre un día y dijo, ¿y si inventamos el matrimonio? Dígame en qué año sucedió esto. O dígame qué persona lo dijo. Porque no fue así. No se despertó un día una persona queriendo inventar el matrimonio, sino que culturalmente el matrimonio ha sido objeto de todas las civilizaciones a través de la historia. Manteniendo el entendimiento común y el entendimiento lógico, de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra y que Él ha puesto en nuestras conciencias.
Pero entre mayor es la maldad en el hombre, entre mayor liberalidad hay, el hombre va torciendo los conceptos que Dios estableció como el matrimonio y va adaptándolos a sus propios deseos y pasiones desordenadas. De modo que el hombre cree ahora en un matrimonio de paja, un matrimonio que no tiene sustento, un matrimonio que no produce lo que Dios determinó que el matrimonio produciera en un principio, la plenitud del gozo, la paz que Dios quiere ver en cada uno de los matrimonios que Él gobierna. Escúchame bien, mi hermano, jamás algo que se aprecie de ser matrimonio y se encuentre fuera de los parámetros de Cristo establecidos en su palabra, podrá gozar de gozo y de plenitud con la cual Dios creó el matrimonio. Jamás, repito, un matrimonio o algo que se aprecie de ser matrimonio y se encuentre fuera de los parámetros de Cristo establecidos en su palabra, podrá gozar de la plenitud con la que Dios creó el matrimonio. Jamás. En otras palabras, fuera de Cristo no hay plenitud, ni como cristiano ni como matrimonio. Y pudieras estar casado por la iglesia, por el civil, por la iglesia cristiana, y pudieras asistir a una congregación, y pudieras asistir a pláticas matrimoniales, pero si Cristo Jesús no está gobernando tus parámetros, si Cristo Jesús no es el que está marcando la manera en la que tú te debes de conducir como esposo o como esposa, escúchame bien, jamás podrás gozar de la plenitud que Dios quiere ver en los matrimonios. Jamás. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Aun cuando tenían la palabra de Dios, aun cuando tenían en sus manos el concepto de lo que Dios decía que es un matrimonio, no tenían el entendimiento de lo que realmente significaba hacer un matrimonio. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Regresamos al pasaje inicial en donde el Señor Jesucristo comienza con este planteamiento acerca del matrimonio, que nos deja ver mucho acerca de la influencia que tenía el pueblo judío. Mateo capítulo 19, versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Mateo 19, 3, 8. Le damos lectura, mi hermano. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. El Señor amplía, lo que hace aquí el Señor amplía el entendimiento acerca del matrimonio. ¿Qué estaba pasando, mi hermano? ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba fuertemente influenciado por las culturas que los rodeaban, principalmente la de los romanos, que eran el imperio que predominaba en ese momento cuando el Señor Jesucristo pisó la tierra. Pero a su vez, el imperio romano venía arrastrando influencia de los griegos, quienes fueron antes de los romanos el imperio que predominó. Pero los griegos, mis hermanos, tenían un pensamiento muy pequeño en cuanto al matrimonio. Muy pequeño. Específicamente en cuanto a la función de la mujer en relación a la vida del varón. De modo que el pensamiento que tenían los judíos en relación al acto matrimonial era muy semejante al de la cultura griega. Estaban fuertemente influenciados por el pensamiento de los griegos en cuanto a lo que tenía que ser el matrimonio.
Por esta causa, aunque los judíos tenían la palabra de Dios, ellos le daban mayor importancia al pensamiento griego o al pensamiento romano de lo que es tener un matrimonio. Más adelante, allí en Mateo 19, en el versículo 9, el Señor Jesucristo continúa diciendo: y yo les digo que cualquiera que repudia a una mujer, a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y fíjense la respuesta de sus discípulos en el versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. ¿Qué pasaba? Que aún los discípulos estaban influenciados por lo que significaba el matrimonio para los griegos. Fíjense, los griegos, mis hermanos, consideraban que la finalidad del matrimonio era simplemente la procreación. El matrimonio estaba puesto para procrear, para tener hijos. El nacimiento de hijos que heredaran de sus padres. O sea, la intención de casarse era simplemente para tener hijos legítimos. Hijos que nazcan de una unión legítima para que pudieran continuar con el linaje. Pero debido a esto, mis hermanos, a que el pensamiento griego veía el matrimonio simplemente como un acto para aventar hijos, las leyes griegas eran muy rígidas en cuanto a las mujeres que cometían adulterio. Es decir, que para la mujer estaba completamente penado cometer adulterio. ¿Por qué? Porque a través de un adulterio podían introducir hijos bastardos en la familia o en el linaje del varón. Por ejemplo, vemos el matrimonio, un matrimonio de personas griegas, se acaba de casar, se casa para hacer hijos, porque es el concepto que tiene el matrimonio, para hacer hijos, y de repente la mujer le es infiel al varón, el varón no se da cuenta, la mujer regresa con su varón y tiene un hijo, pero el hijo es bastardo, o sea, no es nacido dentro del vínculo matrimonial. Y eso era algo difícil de aceptar para los griegos, que los hijos fuera del matrimonio heredasen lo de los padres. Por lo tanto, el pensamiento griego en cuanto al adulterio era muy rígido para la mujer, pero era muy flexible para el hombre. Es decir, para el hombre no tenía consecuencias. No tenía consecuencias. Y aún más, mis hermanos, el homosexualismo en los griegos era considerado de mucho mayor estima que la relación matrimonial hombre y mujer. Los griegos pensaban que el hombre, el varón, era el máximo ícono de la perfección y de la belleza. No consideraban a la mujer como algo bello, como algo hermoso, como algo perfecto, lo consideraban como un mal. Y decían que el varón era lo máximo en cuanto a belleza y perfección, en cuanto a civilización. Ante esto, mis hermanos consideraban que un hombre podía ofrecerles a ellos mismos la plenitud que ninguna otra mujer les podía dar. Ese era el pensamiento de los griegos en cuanto al matrimonio. El varón y muchos más, ellos practicaban mucho la pederastía. Consideraban que un hombre joven entre 12 y 13 años era el culmen para que les pudiera satisfacer y dar plenitud. En todos los sentidos, No les importaban los hijos, para eso tenían a las mujeres, para ser hijos. Pero para tener plenitud y compartir intereses y llevarse a un gozo, a una felicidad, ellos decían que era un hombre quien se los podía dar. Y si tú lees acerca de la cultura griega, el homosexualismo era algo normal entre ellos. Y sobre todo la pederastía, porque los hombres no tenían permitido juntarse a otros hombres de la misma edad. Tenían que ser unos niños, unos adolescentes, 12 o 13 años. La mujer simplemente era considerada como un mal. Y muchas mujeres hoy exaltan el pensamiento griego sin darse cuenta que los griegos las aborrecían. Y traen filosofías de pensamiento, de comportamiento griego, cuando para los griegos la mujer era considerada como un mal, pero un mal necesario. Decían, es un mal necesario porque son necesarias para la procreación de legítimos herederos para las familias. Incluso, mis hermanos, el deseo máximo de los griegos, fíjense,
El deseo máximo de los griegos llegaba a la ilusión de que como hombres pudieran procrear sin la necesidad de la mujer. Ellos alucinaban pensando que un día ellos podían tener hijos sin que la mujer estuviera presente. Es decir, que sentían un rechazo profundo al nacer de mujer. Cuando ellos recordaban que venían del vientre de una mujer, sentían rechazo. Adicional a esto, consideraban que el varón era quien engendraba y la mujer simplemente era el saco en donde el embrión se guardaba. O sea, la semilla del hombre era lo que engendraba y la mujer era un saco para que cargara al niño y después ya aventarlo, pero el hombre era el que engendraba, no la mujer. Un filósofo, poeta de los más grandes, reconocidos griegos, que vivió en el siglo V antes de Cristo, escribió, un hombre llamado Eurípides. Fíjense en lo que escribió. Fue un verso dirigido a Zeus, su máximo dios. Dice: oh Zeus, ¿por qué has hecho que vivan a la luz ese falso metal para los hombres, las mujeres? Dice: pues si querías propagar el linaje mortal, no debías haber contado para ello con las mujeres, sino que los mortales, depositando en los templos bronce o hierro o una cantidad de oro, adquirían la simiente de los hijos, de la cual, según el valor de su ofrenda, y vivieran en casas, dice, libres de mujeres. O sea, lo que está diciendo este hombre, y diciéndole a su Dios, un Dios creado por su pensamiento, un Dios demasiado limitado a la imagen de hombres, le está diciendo: si querías que nos multiplicáramos en la tierra, ¿para qué decidiste que hubiéramos contado con las mujeres? Dice: ¿no era mejor que tuviéramos hijos o que adquiriéramos semillas de bebés según las ofrendas que te dábamos? O sea, si yo te llevo oro, entonces tú me das un hijo bastante hermoso, varón. ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir, para que las casas estuvieran libres de mujeres, para que no hubiera mujeres en las casas. Imagínense ese tipo de pensamiento griego, que llegaban al punto de querer tener hijos ellos mismos sin necesidad de tener una relación con mujer. Era el máximo de sus deseos. Y todo esto, mi hermano, y muchas cosas más, influenciaban en el pensamiento judío en cuanto al matrimonio. ¿Cuántos de nosotros recordamos la escena de la mujer adúltera? Dice la Escritura que los judíos llevaron a una mujer adúltera delante del Señor para juzgarle, para tentar al Señor y poderle condenar. Pero los judíos, estando influenciados grandemente por el pensamiento griego, que a su vez influenció el pensamiento romano, evidenciaron ese tipo de influencia al llevar solamente a la mujer. Porque según la ley de Dios, tanto la mujer como el varón debían ser muertos. Pero según la filosofía griega, la mujer era la que era condenada por el adulterio, no el hombre. Entonces esto nos lleva a entender la reacción que tuvieron ante esta mujer adúltera, condenándola simplemente a ella y siendo mucho más flexibles en el adulterio con el varón. ¿Por qué? Porque no entendían el matrimonio que Dios estableció aun cuando tenían la palabra de Dios. Eso es lo que nos indica que aun cuando tenían la instrucción de la ley de Dios, cuando tenían sus estatutos, sus preceptos, no entendían lo que verdaderamente era el matrimonio o lo que verdaderamente era el propósito del matrimonio. Y ya lo vimos que incluso sus discípulos fueron arrastrados a este pensamiento y dijeron: mejor conviene quedarse sin casar que tener que estar con una mujer para siempre. Imagínense qué tipo de pensamiento es ese. Quizá muchos piensan ahora así del matrimonio. Algo no me gusta, simplemente me separo. Y cuando Dios te dice: no, a la mujer que tomas tienes que estar con ella para siempre, no te gusta. Pero ¿cómo voy a soportar eso? ¿Cómo voy a soportar que no me haga los huevos como quiero? Me gustan revueltos y ella los hace fritos. Porque créame que estos problemas son los que causan divorcios, estas simplezas hoy en día.
que lo único que nos hacen pensar es que son pretextos, porque no tienen la madurez ni el entendimiento para llevar un matrimonio. Y lo único que hacen es destruir vidas, porque piensan que pueden llevar un matrimonio según su razonamiento, y cuando lo experimentan y se dan cuenta que no es así, simplemente terminan por abandonarlo. Y muchas veces abandonarlo aunque están juntos. Pueden vivir en la misma casa, pero mi hermano, han abandonado su matrimonio. No había un entendimiento para los judíos, un entendimiento correcto del diseño de Dios para el matrimonio. Por eso el Señor Jesucristo les enseña y cita las palabras del Antiguo Testamento, palabras correspondientes a los inicios, los primeros textos del Génesis, la primera aparición del hombre, la primera aparición de la mujer, el día en que Dios estableció el matrimonio y lo instituyó. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a leer Génesis 1, 26 al 28. Posteriormente me voy a brincar a Génesis 2, capítulo 2, versículo 18. Y después voy a leer del versículo 21 hasta el versículo 25, porque son los textos que tienen que ver con la relación matrimonial. ¿Sale? Le voy a dar lectura. Génesis 1, 26. Es el inicio de la creación. El Señor ha creado todas las cosas, el cielo, la tierra, las estrellas, etcétera. Y dice en el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esta palabra hombre es la palabra hebrea que se tradujo como Adam, con M, Adam, que significa un ser humano, o así como la especie humana. Lo que Dios está diciendo es, hagamos al hombre, hagamos la especie humana, que iba a comenzar con Adán. Pero Adán habla tanto de hombre como mujer, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, y creó Dios al hombre, Adán, o sea, a la especie humana, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice varón, aquí ya la palabra varón es sacar, que específicamente se refiere al género masculino. Sacar. Varón y hembra, la palabra hembra es del hebreo nekevá, que significa o es la forma femenina de lo que es la especie humana. Dice varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos el establecimiento del matrimonio, varón y hembra. Dios crea la raza humana, crea al hombre conforme a su imagen y semejanza, y dentro de esa especie humana hace dos tipos de personas. El masculino, que es el varón, sacar, y la femenina, que es la hembra, que es nekevá. ¿De acuerdo? Bríncate a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El establecimiento del matrimonio, mi hermano. La institución matrimonial. A muchos les parece una locura. Ay, ¿cómo de la costilla? ¿Cómo de la costilla sacó a la mujer? Eso es, ¿cómo crees? Y tú les dices, ¿cómo crees que una explosión creó toda la vida?
¿Cómo crees que una célula se convirtió en un pez en un chango en un rinoceronte, un rinoceronte en un caballo en un humano? O sea, creen cosas más ilusorias o más que se necesita más fe o más imaginación, y no pueden creer en textos como este, en donde Dios nos dice tajantemente que Él estableció el matrimonio a raíz de la creación de un hombre y una mujer, y la mujer que procede del varón simplemente. Pero bueno, en estos textos, mis hermanos, en Génesis 1:26 al 28, Génesis 2:18 y Génesis 2:21 al 25, encontramos, escúchame bien, todo lo necesario a fin de mantener matrimonios equilibrados. Si tú escudriñas esos pasajes, tú vas a poder encontrar todo lo necesario para que tu matrimonio sea un matrimonio equilibrado, un matrimonio conformado perfectamente al plan y al diseño original de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren matrimonios así? Conformados al diseño de Dios, al plan de Dios, matrimonios equilibrados. Bueno, el Señor nos habla en su palabra de cuál es el deseo de su corazón al momento de crear el matrimonio. Porque el primer matrimonio, que fue Adán y Eva, nos muestra el diseño perfecto de Dios. El diseño perfecto de Dios para el matrimonio y el diseño que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Para que a través de Cristo Jesús, mis hermanos, podamos experimentar la plenitud del diseño de Dios para el matrimonio, al ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Porque Dios estableció e instituyó el matrimonio, pero mi hermano, es Cristo quien viene a restaurar eso que Adán y Eva perdieron por causa de su desobediencia, y que nos muestra una relación perfecta aún entre Cristo y su iglesia, porque así debe de ser la relación matrimonial, un reflejo de lo que es Cristo Jesús y el amor que le tiene a su iglesia y el respeto que la iglesia le debe de tener a Cristo Jesús. En estos pasajes que leímos encontramos, mis hermanos, 10 características o 10 aspectos que debemos considerar y que debemos aplicar a nuestras vidas para vivir matrimonios en equilibrio. El primero lo encontramos en Génesis 1:27. En Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y aquí dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, debemos entender que el matrimonio, escúchame bien, nace de la relación de una mujer y un varón, o de un varón y una mujer. Está formado exclusivamente por un sexo masculino y un sexo femenino. La palabra rechaza contundentemente el matrimonio igualitario. Si tú estás escuchando esto o lo llegaras a escuchar en alguna ocasión y piensas, a lo mejor tú tienes un matrimonio de hombre y mujer, pero estás de acuerdo con el matrimonio igualitario, déjame decirte que vas en contra del pensamiento de Dios. Y no puedes llamar matrimonio a esa relación porque no es un matrimonio según el diseño de Dios. Pónganle otro nombre, pero matrimonio no lo es. Y si no cumple con esta principal característica, entonces, mi hermano, escúchame bien, jamás esa relación va a poder tener una plenitud como matrimonio, ni gozar de la bendición de Dios, mucho menos. Estaba leyendo un post de un comentario acerca de una noticia en un diario, de un hombre que decía: estoy cansado de escuchar que el matrimonio igualitario atenta contra la familia. Porque últimamente, en los últimos años, se vino muy fuerte lo del matrimonio igualitario, y al mismo tiempo se levantaron asociaciones que van defendiendo a la familia, pensando con sentido común y con lógica, hablando de que hombre con hombre no pueden procrear. Y dice este hombre: estoy cansado de escuchar que el matrimonio igualitario atenta contra la familia. Dice, porque no es así. Porque el matrimonio, dice, se debe de basar en el amor, en el respeto, en los intereses comunes. Y si esto existe en unas personas, sean de diferentes sexos o sean del mismo sexo, eso debe de considerarse un matrimonio y una familia. ¿Qué persona tan más ignorante de la palabra de Dios y más ignorante de lo que es el sentido común o la biología humana simplemente?
¿Por qué? Porque el matrimonio que Dios estableció, de la cual la biología da testimonio, es que debe de ser un varón con una mujer. No podemos aceptar otro tipo de matrimonio. Lo dije el domingo pasado. Estos que se casan del mismo sexo al rato andan buscando hijos de otros para adoptar porque ellos no pueden tenerlo. Y agarran los hijos ajenos porque tienen un deseo de tener hijos, pero no quieren apegarse al diseño de Dios que estableció para poder tener una familia. Y lo quieren torcer y lo hacen a lo que ellos quieren. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9 y 10 y 11. ¿Sale? 1 Corintios 6, 9 al 11. Le damos lectura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente, mis hermanos, la palabra nos dice: no erréis, no cometas el error de pensar que si eres un fornicario, que si eres un idólatra, que si eres un adúltero, que si eres un afeminado o que si te echas con varones, vas a heredar el reino de Dios. No cometas el error de pensar, ni tú cristiano cometas el error de pensar que una persona así puede entrar al cielo. Porque no están llevando un orden conforme al diseño de Dios. Aún en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla a los romanos acerca de este comportamiento y lo ve como una consecuencia de desechar a Dios. Dice la Escritura en Romanos 1:26: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Porque no cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice la Escritura. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, el matrimonio debe de comenzar entendiendo que Dios creó solamente dos tipos de sexos, masculino y femenino, y el diseño del matrimonio conforme al pensamiento de Dios es que el matrimonio debe de ser exclusivamente formado por un varón y una mujer, mi hermano. Quizás digas: yo no estoy en esa condición. Y qué bueno, mi hermano, tienes un matrimonio y has comenzado bien, pero no es suficiente. Vamos a ver más características. Y te digo, si tú piensas que otros matrimonios, o estás de acuerdo con los matrimonios igualitarios, entonces estás en contra de la palabra de Dios. Dice la Escritura: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, o nos conformamos al pensamiento de Dios, o simplemente nos alejamos de Dios y nos dejamos arrastrar por el mundo. Por otro lado, o número 2, otra característica que debemos considerar y aplicar para vivir matrimonios equilibrados no es solamente que entendamos que el matrimonio o el diseño perfecto del matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, sino que en Génesis 1:28 el Señor dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Esta frase, y los bendijo Dios, nos dice que tanto el varón como la mujer recibieron la misma bendición de Dios. Y esto significa que el valor de Dios para con ambos es el mismo. Si tú quieres tener un matrimonio equilibrado, tú no puedes considerarte más importante que tu esposa delante de Dios.
O esposa, tú no puedes considerarte más importante que tu esposo delante de Dios, ya sea por dones, ya sea por habilidades, ya sea por trabajo, ya sea por cualquier circunstancia que Dios mismo te haya dado, cualquier habilidad. Tú no puedes considerarte que esa habilidad o ese tipo de pensamiento te hace más importante delante de Dios. Porque la misma bendición que recibió el hombre es la misma bendición que recibe la mujer. Y dice la Escritura que dependemos los unos de los otros. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Primero de Corintios capítulo 11 dice, en el versículo 11, pero en el Señor, ¿qué significa en el Señor? Ya estando dentro de la vida cristiana, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Qué significa esto? Que dependemos los unos de los otros, porque la mujer fue formada del varón, pero también el varón procede de la mujer. Por lo tanto, tenemos el mismo valor, mi hermano. Y si tú como varón estás tratando a tu esposa con una inferioridad dentro de tu matrimonio, entonces no estás viviendo un matrimonio conforme al diseño de Dios. No estás viviendo un matrimonio equilibrado. Si tus decisiones tienen más importancia que las de tu esposa, entonces tú estás menospreciando el valor de tu esposa. Si tus deseos o tus anhelos tienen más valor para ti que los de tu esposa, tú estás menospreciando a tu esposa. De repente salen y ¿qué comemos? Lo que quiere el varón y no le pide ni opinión a la mujer. Estás menospreciando a tu esposa. Porque es en Cristo, mi hermano, donde la mujer alcanza el valor real que Dios le dio. El Señor Jesucristo tuvo que venir a establecer esto porque, repito, el pensamiento judío estaba fuertemente influenciado por pensamientos que no le daban valor a la mujer. Y de repente ven al Señor Jesucristo platicando con una mujer samaritana y se asustan los discípulos. ¿Por qué? Porque no consideraban a la mujer con el mismo valor que el hombre. Pero es en Cristo Jesús en donde la mujer alcanza ese valor real. Es por eso que sin el Señor en muchas ocasiones hay un menosprecio del varón hacia la mujer y la trata con la punta del pie. Y lo ilógico, lo absurdo, mi hermano, es que muchas mujeres rechazan la palabra de Dios cuando la palabra de Dios les da su verdadero valor. O viceversa, mujeres que menosprecian a los hombres simplemente porque quizá la mujer tiene un mejor trabajo. Y como tiene un mejor trabajo, una mejor carrera, o a lo mejor la mujer estudió, el varón no. La mujer se siente con el derecho de tomar las decisiones, de ser cabeza en el hogar y desordenar completamente la familia. ¿Por qué? Porque no entiende esto, que es la misma bendición es para el uno y para el otro. El mismo valor es para el uno y para el otro. Y para poder ir en el orden que Dios estableció en cuanto a las funciones que tiene el varón y la mujer, debemos entender primero esto. Que no vale más el uno que el otro, mi hermano. Dios los bendijo a ambos, Dios derramó bendición a ambos, Dios derramó su imagen y su semejanza en ambos, tanto en el varón como en la mujer. Por lo tanto, si quieres tener un matrimonio equilibrado, debes de considerar comenzar a tratar a tu esposa o esposa tratar a tu varón como el Señor demanda de ti. Con el mismo valor, con el mismo respeto, con el mismo amor, con el mismo interés, la misma importancia. No vales más tú, varón, que tu mujer. Comienza por esto, si no, no vas a poder tener un matrimonio equilibrado. No vas a poder tener un matrimonio conforme al diseño de Dios y escúchame bien, jamás vas a alcanzar a la plenitud. Porque son dos pasos sencillos, mi hermano. Varón y hembra, es súper sencillo si lo entiendes. Y tienen el mismo valor. Si no pasas de estos dos, no vas a poder tener un matrimonio conforme al diseño. Por otro lado, en la característica número 3, la encontramos en Génesis, ahí mismo Génesis 1:28, donde dice, y los bendijo Dios, o sea, les dio el mismo valor,
Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunta: ¿le estaba diciendo solamente a Adán o le estaba diciendo a Eva y a Adán? Estaba diciendo también a Eva que juntos tenían que administrar la tierra, que juntos tenían que señorear, que juntos tenían que multiplicarse, que juntos tenían que formar familias. Que era el propósito de Dios, la fructificación y la multiplicación. Y que la única manera de hacer esto es conforme al diseño de Dios. Y fuera del diseño de Dios no se puede, ya lo dijimos. Por más que él intente y por más que se aferre, hombre con hombre jamás va a tener hijos, mujer con mujer jamás va a tener hijos. Tiene que tener el diseño de Dios para poder fructificar, para poder multiplicarse. Y escúchame bien, tiene que darle el mismo valor, el mismo valor el varón a la mujer y la mujer al varón para poder sojuzgar la tierra juntos, para poder administrarla juntos. Y muchas veces, mi hermano, cuando no se da el mismo valor en casa, la mujer se siente menospreciada. La mujer se siente menospreciada. O cuando la mujer lleva las riendas de la casa, el varón se siente menospreciado y se siente menos. Y juntos no llevan el matrimonio. Uno es el que toma todas las decisiones. Uno es el que agarra todos sus gustos y menosprecia los gustos o los deseos de la pareja. ¿Por qué? Porque no se le está dando el mismo valor. Por lo tanto, no pueden llenar juntos la tierra. No pueden sojuzgarla juntos. No pueden señorear juntos en todas las cosas que el Señor les ha dado. Están los hijos y no pueden dirigir a los hijos juntos. ¿Por qué? Porque el varón siente que tiene más valor que la mujer. O viceversa, la mujer más que el varón. Y está en un pleito constante entre el varón y la mujer por cómo deben de dirigir a los hijos. Y el varón disciplina al hijo y la mujer se mete. O la mujer se enoja y el varón mejor ni se mete para no tener problemas con la mujer. No están en el diseño de Dios. No están en el orden, no están en lo que Dios quiere para el matrimonio. Tenemos que considerar estas cosas y aplicarlas a nuestra vida para vivir matrimonios en equilibrio. Que Dios nos encargó a ambos, tanto a mujer como a hombre, señorear, dirigir, administrar. Y el matrimonio se administra juntos, la familia se administra juntos. Entonces vas a tener un matrimonio equilibrado, no extremista. Sujétate, mujer. Eso no es un equilibrio. Porque en el equilibrio, al entender el valor que tiene cada persona y la labor que Dios les ha dado a ambos, no se tiene que exigir un amor y no se tiene que exigir un respeto. Se tiene que dar por naturaleza. Y espiritualmente hablando, mi hermano, el deseo del corazón de Dios es que como padres o como matrimonios extraordinarios, también podamos reproducirnos en otros. Fructifiquémonos y multipliquemos en otros, dar frutos de modo que otros quieran participar de lo mismo de nosotros. ¿Cuántas veces ha pasado que ves un matrimonio de ejemplo y te impulsa para también esforzarte y ser de ejemplo? ¿Qué está pasando? Estás multiplicando, espiritualmente hablando, ¿no? Pero necesitamos entender que dentro del propósito de Dios en el matrimonio es que juntos señoreamos todo aquello que Dios nos ha dado. En ese momento Dios le estaba hablando a Adán y a Eva acerca de señorear en la tierra, era la primera pareja. ¿Pero qué Dios te ha dado a ti? ¿Una empresa? ¿Un trabajo? ¿Unos hijos? ¿Una casa? Tienen que administrarla juntos, mi hermano. Tienen que señorear juntos. ¿Para qué? Para que entonces mantengan un equilibrio. Y cuando hablo de juntos, hablo conforme al orden de Dios. El varón como cabeza y la mujer como ayuda idónea, que es lo que vamos a ver más adelante. En cuarto lugar, otra característica que debemos de considerar y aplicar para vivir matrimonios equilibrados lo encontramos en Génesis 2:18. Abre tu Biblia, Génesis 2:18. Dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré
ayuda idónea para él. Y esto significa, mi hermano, que necesita existir un compañerismo y no una autosuficiencia. Por un lado nos dice, hombre, necesitas entender que no es bueno que estés solo. Y no me refiero simplemente a que estés soltero, porque también no es bueno que estés soltero, te tienes que casar. Si tienes 18 años, espérate, pero si no, debes de buscar un matrimonio, porque no es bueno que estés solo. Necesitas una compañera, no necesitas ser autosuficiente. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 4. No es bueno que el hombre esté solo. Habla de que el hombre tiene que dejar de lado la autosuficiencia. El hombre siempre se cree independiente. El hombre siempre tiende a querer hacer las cosas a su modo. El hombre siempre tiende a pensar que no necesita de la esposa. Pero Dios te dice, no es bueno que estés solo. Te haré ayuda idónea. Mujer, necesitas entender que tienes que tener un varón. Que eres el complemento de una persona. Si estás casado, eres el complemento de tu esposo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora, quiero aclarar un punto. Este pasaje no está aplicado 100% al matrimonio. O sea, la interpretación de este pasaje no es exclusiva del matrimonio, pero podemos aplicarla. De modo que dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y esta mejor paga de su trabajo es que pueden tener mejor retribución de lo que están trabajando. No habla específicamente de que tiene que forzosamente la mujer trabajar en lo secular para traer el dinero a la casa. Digo, para que no salgan hombres como, oye, ¿qué ves? Lánzate a trabajar. No, habla de que ella en casa y el marido en su trabajo, el marido sustentando la casa y la mujer, podemos aplicarlo de esa manera, la mujer trabajando en casa pueden tener mejores resultados. Dice, porque si cayere, versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, y ese ay es de lamento. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y qué triste es ver matrimonios que están solos, mi hermano. Que el hombre no siente ese apoyo para que la mujer lo levante o esa confianza, sino que está tan lleno de orgullo que quiere manejar las cosas él solo. O simplemente que la mujer es tan indiferente que no es capaz de levantar a su marido cuando está caído. Ay del solo. Ay del solo, porque no habrá quien lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si uno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No es bueno que el hombre esté solo. Hay muchos beneficios al tener una pareja, pero una pareja conforme al diseño de Dios. Porque ya lo dije, hay matrimonios que están juntos, mi hermano, pero parece que están solos. El marido por su lado y la mujer por su lado. El marido muchas veces no sabe ni dónde anda su esposa. Y la mujer muchas veces no sabe ni dónde anda el marido. ¿Por qué? Porque parece que andan solos. Y no andan conforme al diseño de Dios. Si vives de esta manera, seguramente estás viviendo una vida vacía, un matrimonio que no te está satisfaciendo. Si no estás siendo ayuda idónea para el marido, entonces, mujer, no estás cumpliendo con tu función, porque para eso fuiste creada principalmente, no para trabajar y llevar dinero a la casa. Tampoco fuiste creada para buscar tus propias cosas, fuiste creada para ser ayuda de tu esposo, idónea. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú estás buscando tu plenitud en una carrera, si tú estás buscando tu plenitud en un trabajo, si estás buscando tu plenitud en los hijos, si estás buscando plenitud en cualquier otra cosa que no sea tu marido, no la vas a alcanzar. Tu plenitud la alcanzas cuando cumples el principal propósito por el cual fuiste creada, para ser ayuda idónea del marido y así glorificar a Dios. Y del mismo modo el varón. Porque ayuda idónea significa ser complemento del marido. Cuidar de él, rodearlo, guardarlo. En pocas palabras, potencializar la vida del marido para que busque las cosas de Dios. Y es lo que debió haber hecho Eva, pero no lo hizo. En lugar de potencializar la obediencia, Eva incitó a Adán hacia la desobediencia.
no fue ayuda idónea. Y muchas mujeres actúan de esa manera, sin ser ayudas idóneas, y hombres que no entienden que no es bueno que esté solo. Por lo tanto, no viven matrimonios equilibrados y no pueden experimentar la plenitud de Dios. Por cierto, mi esposa comenzó una serie de videos acerca de la mujer o específicamente para la mujer, y va a tratar todos estos temas. Todos los sábados a las 6 de la tarde se sube el video, y sería bueno que usted como mujer, si está escuchando este video, pudiera recibir esa enseñanza también, para crecer como matrimonio. Porque la mujer está diseñada, mi hermano, para ser ayuda idónea del marido. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 4. Una ayuda idónea debe de caracterizarse por ser una mujer virtuosa. Y dice en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma de sus huesos. ¿Cómo estás haciendo para tu marido, mujer, dentro de tu matrimonio? Una mujer virtuosa de la cual tu marido se pueda sentir contento, como una corona en su cabeza, que donde sale todo el mundo puede verla. O como una mujer mala que es carcoma de sus huesos, que aunque ande en la calle, nadie ve que sus huesos están adoloridos. Porque cuando una mujer es virtuosa, el marido la presume, ¿sí o no? Pero cuando una mujer es mala, el marido la oculta y le da vergüenza. Necesitas entenderlo, que eso era una ayuda idónea, y dejarte de pensamientos humanos que muchas veces quieren arrastrar tu matrimonio a comportamientos que no son adecuados. Y tú, varón, necesitas entender lo que la palabra dice en Proverbios 18:22. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Por lo tanto, tanto el uno como el otro tienen diferentes funciones que deben de conformar al diseño de Dios, al pensamiento de Dios, para poder mantener un buen matrimonio, un matrimonio equilibrado. En sexto lugar, la Escritura nos dice en Génesis 2:22, y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí encontramos la sexta característica. La mujer es la costilla del varón. Esto significa que el matrimonio, mi hermano, se trata de cercanía y de protección. Porque la costilla es la parte más cercana al corazón del hombre. Y el corazón es considerado en la palabra de Dios como la parte más profunda, el asentamiento de los sentimientos, de los deseos, de los anhelos, el alma. Por lo tanto, el matrimonio se trata de cercanía, de protección, de deleite entre el hombre y la mujer. En Proverbios capítulo 5, versículo 28 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Su amor recréate siempre, tenla cerca de ti. Porque para eso es el matrimonio. Hay matrimonios que ya no tienen intimidad, hay matrimonios jóvenes que no tienen intimidad, que no se deleitan unos con otros, el uno con el otro, que más allá de eso andan buscando en otro lado, en lugar de trabajar por lo que tienen en su casa. Y andan buscando la costilla de otro cuando tienen su propia costilla, que los proteja, que los abrigue, que los guarde, que la tengan cerca. Y debes de entender esto para poder tener un matrimonio equilibrado. En séptimo lugar, en Génesis 2:23, dice la Escritura que Adán dijo, entonces dijo Adán, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La séptima característica la vemos en Génesis 2:23, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto implica el cuidado físico, sentimental y espiritual que el hombre debe de tener hacia la mujer, así como la autoridad que el hombre debe de dar hacia la mujer. Abre tu Biblia en Efesios 5:28.
Son características que tanto el hombre como la mujer debemos entender, mi hermano. Si tú vives de esta manera, entonces tú vas a poder gozar de un matrimonio pleno. Y si te esfuerzas por entenderlo cada día más, tu matrimonio va a ir en crecimiento. Y para los que no están casados, prepararse para lo que deben de enfrentar cuando entonces se casen y estar dispuestos a entender este tipo de instrucciones. En Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El marido se la pasa en el gym y la mujer la tiene toda abandonada en la casa. ¿Eso es amar a la mujer como a tu mismo cuerpo? No. Dice: el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está el varón, tiene una gripa y va y se atiende al médico y gasta 300, 500 pesos en medicamento, y tiene a la esposa y le dice: hazte un tecito, mi amor, y no es capaz de llevarla al médico. No puede ser eso, mi hermano. Dice la Escritura que tu esposa es carne de tu carne, hueso de tus huesos, y la tienes que sustentar y la tienes que cuidar como también Cristo cuida de la iglesia. Y Cristo cuida de la iglesia de una manera impresionante y nos tiene paciencia. Por lo tanto, tú y yo no hemos sido consumidos por su misericordia, por su paciencia. Y tú a la primera te andas desesperando con tu esposa y le andas gritando. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice la Escritura. Por lo tanto, quieres tener un buen matrimonio, no solamente debes de cumplir lo que ya hablamos, sino que debes de entender que tienes que cuidar a tu esposa de manera física, sentimental y espiritual. Así como Cristo santifica a la iglesia por medio de su sangre, de su palabra, también el marido tiene que santificar por la palabra a su esposa. Si tu esposa está teniendo conflicto, con la palabra llegas y la lavas, la limpias, para que la lleves a un crecimiento espiritual. ¿Cuántos varones se encargan de hacer esto con sus esposas? Mi amor, no estás teniendo una buena actitud. Mi amor, eso no es correcto. La palabra de Dios dice. O eres de los que llega: ya déjate de tonterías. No, o sea, tienes que sustentarla, cuidarla, como Cristo cuida a la iglesia. Y como autoridad debes de ver lo mejor para tu familia, para tu esposa. En octavo lugar dice en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí encontramos la octava y novena característica. Dejará a su padre y a su madre. 9, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? Principalmente de exclusividad. El matrimonio es de 2, no de 3 ni de 4. El matrimonio es de 2. Y dejar a su padre y a su madre implica incluso dejar las enseñanzas que pueden causarte conflicto en tu matrimonio. Es que en casa lo hacían así. Es que mi mamá lo hace así, o el varón. Mi mamá cocinaba mejor. O sea, no, ya deja a tu padre y a tu madre y mejor únete a tu mujer para que seas una sola carne. Comienza a tener intimidad, una unidad no solamente natural, sino espiritual. Comiencen a crecer juntos. El apóstol Pablo les dijo esto a los tesalonicenses en capítulo 4, versículo 4. Y cada uno de nosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos demanda de nuestro matrimonio una intimidad, una unidad exclusiva de 2, mi hermano. Y los padres no tienen cabida en este lugar. Por lo tanto, si tú estás teniendo problemas porque tus papás o los papás, ya sea de la esposa o el esposo, se entrometen demasiado, es tiempo que pongas un orden en esto. Que entiendas que ya debes de dejarlos en costumbres, en pensamientos, en ideologías que no son conforme al diseño de Dios. Que no son conforme a lo que Dios establece en su palabra. Hay padres que se interesan tanto por sus hijas
en un sentido humano, que cuando se casan solamente están impulsando a la hija a que trabaje, a que crezca, a que se desarrolle, a que gane dinero y que vas a ser exitosa y que tú puedes. Cuando no entienden que el mejor orden lo tiene Dios, no los papás, no el razonamiento. Y llegan con el marido y el marido quiere establecer un orden en su casa y mi amor, necesito que te quedes en casa. Necesito que atiendas a tu esposo, que atiendas a tus hijos si ya tienen hijos. Y la mujer amargada porque no pudo ser exitosa, según el pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá le implantaron que tenía que ser autosuficiente, que tenía que tener un trabajo exitoso, que tenía que tener una economía, que tenía que comprarse sus propias cosas. Pero la mujer que aprende a depender del marido conforme al diseño de Dios es una mujer bienaventurada, una mujer bendita, una mujer feliz y dichosa. Porque ha alcanzado a entender que el matrimonio es de dos, no de tres. Que la unidad que debe de tener con su marido es una intimidad exclusiva y que también debe de ser espiritual. Dice la Escritura que el que se une a una persona, uno es con ella. Y por último, mi hermano, en Génesis 2:25 encontramos la 10ª característica o la característica número 10 que debemos de considerar en nuestros matrimonios y aplicarla si es que queremos vivir un matrimonio equilibrado, conforme o conformado al diseño de Dios. Y estaban desnudos ambos y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto, mi hermano? Una pureza matrimonial. Una pureza matrimonial. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Una pureza matrimonial. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, este pasaje lo traduce de esta manera: respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Por lo tanto, para tener un matrimonio conforme al diseño de Dios, tienes que tener una pureza matrimonial, mi hermano. Deja de ver pornografía. Deja de ver mujeres en la calle. Deja de ver imágenes que no te corresponden. Porque todo esto va a afectar tu matrimonio y no te va a dejar tener la plenitud que Dios quiere que tú tengas. Y tanto para la mujer como para el varón es esta instrucción. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían una confianza, tenían una unidad, tenían una pureza matrimonial. Y aunque podemos pensar que en el huerto de Edén era literal la desnudez que tenían, hoy en día lo aplicamos de manera espiritual. Hay una confianza. Tienes un problema, puedes contárselo a tu esposa. Tienes un problema, puedes contárselo a tu esposo. Tienes alguna incomodidad, puedes contárselo. Pueden platicar juntos para que su matrimonio sea cada vez más puro. Hay personas que prefieren contarle sus intimidades más a otros que a su misma esposa o a su mismo esposo. Todo esto perjudica tu matrimonio. Y hablando en lo sexual, pero también hablando en lo espiritual. Si hay algo que te está causando pecado, algo que te está causando amargura, tú puedes ir en desnudez delante de tu esposo y abrir tu corazón delante de él, o viceversa, el esposo con la esposa. Y se aplica lo que vimos anteriormente. Si uno cayera, el otro le levantará. Pero hay del solo. Por lo tanto, mi hermano, concluimos que el matrimonio es una institución de Dios y como tal debe de entenderse. El deseo del Señor para con nosotros es que podamos disfrutar de la plenitud que su presencia nos ofrece, pero necesitamos sin duda alguna esforzarnos por entrar en ese diseño, conocerlo, entenderlo y vivirlo.
No debemos permitir, mis hermanos, que la influencia del pensamiento del mundo sea más fuerte que la influencia de la palabra de Dios en nuestros matrimonios. No, que no te mortifique lo económico para no ir conforme al diseño de Dios. Que no te mortifique o que no te preocupe cosas que el mundo está viviendo, el desprecio o el pensamiento del mundo, para que tu matrimonio no sea conforme al de Dios. Mujer, no dejes de sujetarte a tu marido por la burla de tus compañeras. Hombre, no dejes de respetar y amar a tu esposa por la burla de tus compañeros. No permitamos que la influencia del mundo sea mayor, sea más fuerte que la palabra de Dios en nosotros. Tomemos decisiones determinantes, mis hermanos, para poder experimentar la plenitud que Dios quiere darle al matrimonio. Tenemos que ser matrimonios de ejemplo. Matrimonios que muestren al mundo que el diseño de Dios está vigente. Que el pensamiento de Dios en cuanto al matrimonio no cambia por las generaciones o por el tipo de época o de tiempo que estamos viviendo. Así han pasado 1000, 2000, 3000 años, 5000 o 10000. El diseño del matrimonio establecido en Génesis 1:1 y Génesis 2, Génesis 1 y Génesis 2 sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. No cambia. Está vigente, es perfecto y funciona. Porque es Dios quien lo hace funcionar. Por lo tanto, tenemos que ser matrimonios que muestren esto a un mundo caído, un mundo perdido, un mundo torcido en cuanto a lo que Dios quiere enseñarle. Que nuestros matrimonios, mi hermano, sean renovados cada día. No nos conformemos a lo que hoy experimentamos. No pensemos que ya hemos llegado al límite, o que porque ya están matrimonios mayores ya no tienen nada nuevo que aprender, o que porque son matrimonios jóvenes se las saben de todas a todas. No, necesitamos trabajar para conformar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios y no conformarnos a lo que experimentamos, ni nos rindamos a la costumbre. No vivas matrimonio de costumbre. Exijámonos más los unos a los otros. Varón, exígele más cada vez a tu esposa, en el buen sentido. Exígele más carácter de Cristo. Mujer, exígele más a tu varón. Pero también, varón, ayúdale. Y mujer, ayúdale. Potencialicen a través del matrimonio la búsqueda constante de Dios. Háganla más grande. De modo que nos impulsemos a un crecimiento cada vez mayor en Cristo Jesús, hasta alcanzar las riquezas de la plenitud del Señor en nosotros. Un matrimonio equilibrado, mi hermano, un matrimonio lleno de la presencia de Dios, un matrimonio que camina conforme al diseño de Dios, escúchame bien, es lo más cercano que estaremos del cielo aquí en la tierra. Ni con tus hijos, ni en el trabajo, ni con tu mejor amigo, ni con tu compadre de años vas a tener una mayor plenitud que con un matrimonio equilibrado. Un matrimonio lleno de la presencia de Dios que refleja completamente la relación espiritual entre Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y su iglesia por quien derramó su sangre. Por lo tanto, alentémonos a tener matrimonios mejores. Y busquemos cada día la plenitud que viene de Dios en nuestro matrimonio. No nos conformemos a los matrimonios que el mundo quiere formar. Seamos ejemplo y marquemos la diferencia. Seamos matrimonios equilibrados. Seamos matrimonios extraordinarios. Amén. Cierren sus ojos, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo, por tu palabra que nos instruye, que no ha caducado tu palabra, Señor, está vigente y no importa quién diga que no. Tu palabra está vigente y tus mandamientos, tus estatutos, tus enseñanzas funcionan. Me han funcionado a mí, Señor, y yo sé que también le funcionan a cualquier otro. Pero yo quiero más de ti, Señor. Yo no quiero conformar mi matrimonio a lo que hoy tengo. Necesito más y más de ti. Quiero hacer más feliz a mi esposa. Y seguramente mi esposa también quiere hacerme más feliz a mí. Y solamente se puede lograr esto cuando vivimos matrimonios dependientes de ti, Señor, dependientes de tu palabra, conformados a tu diseño, a lo que tú dijiste, Señor, porque tú no te esperaste muchos años para declarar
lo que hoy conocemos del matrimonio. Desde el principio de la creación tú lo declaraste, Señor. Lo diste conocer a Adán, lo diste conocer a Eva. Y son los mismos principios que hoy podemos aprender. Y que a través del tiempo, Señor, si se aplican, podemos experimentar ese tipo de matrimonios. Matrimonios como el de José y María, a quien tú escogiste para venir a este mundo, mi amado Jesús. Matrimonios que sirvan juntos a tu obra. Matrimonios que quieran mostrar al mundo una realidad de Dios. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Yo te pido por cada matrimonio, Señor, que está alrededor nuestro y cada matrimonio que escuchó la transmisión. Matrimonios que se han conformado a lo que tienen, matrimonios que no toman sus papeles, incluso matrimonios deshechos, Padre. Restaura, Señor, restaura por tu palabra. Ayuda a los matrimonios a dejar el orgullo, la soberbia, la altivez. Que entiendan todas estas cosas, Señor. Que entiendan que el matrimonio se trata de un hombre y una mujer, creados ambos a tu imagen, con el mismo valor, con la misma bendición. Matrimonios que entiendan que a ambos has encargado el administrar, el gobernar, el señorear todo lo que tú has puesto a su alrededor. Matrimonios que entiendan que necesitan tener un compañerismo, que no son autosuficientes el uno del otro, sino que necesitan potencializarse el uno hacia el otro para contigo, Señor. Matrimonios que entiendan que tienen que tener cercanía uno a otro, que debe de haber protección, que debe de haber un cuidado físico, sentimental y espiritual. Matrimonios que entiendan que debe de haber exclusividad entre ellos, que solo tú debes de gobernar. Nadie más debe de interferir en el matrimonio. Que entiendan que debe de haber una unidad natural y también espiritual, Señor. Y matrimonios que entiendan que debe de haber una pureza matrimonial. Ayúdanos, Señor mío, Dios mío. Necesitamos, tu iglesia necesita esos matrimonios. Gracias, Padre, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos. Obra en cada uno de sus matrimonios, sigue hablando, sigue ordenando nuestras vidas, Señor. Sigue trayendo convicciones firmes, produce en nuestras vidas el querer como el hacer, Señor, porque hoy nos humillamos delante de ti para obedecerte. Toma en tus manos cada necesidad, cada circunstancia, cada familia, Señor, matrimonios, pero también familias con hijos, trabajos, necesidades, y obra en cada una de ellas, Señor. Aún de sanidad, Padre, porque todo es un instrumento para mostrarnos qué tanto carácter tenemos de ti. Sacar a la luz lo oculto del corazón y saber si andamos o no en tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor. A ti sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias al Señor por su palabra. Y no desechemos, mi hermano, la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Necesitamos matrimonios conforme al diseño de Dios. Que Dios le bendiga. Los invitamos a seguir las transmisiones el próximo domingo. El próximo domingo continuamos con la serie El equilibrio en la vida cristiana con otro tema. Y el próximo miércoles también tenemos la transmisión a través de la página de misiones de Casa de Oración con el pastor Adrián Hernández. Los invitamos para que se puedan conectar al punto de las 7 de la noche el miércoles. Subimos allá a la página de Facebook el link y también en el grupo de WhatsApp. También los invitamos para que puedan seguir las transmisiones, no transmisiones, los videos que les comenté hace un momento, que comenzamos el día de ayer en temas específicos. Son videos cortos de 25 o 30 minutos solamente,
pero que son temas que son específicos para la mujer, que pueden ayudarles para crecer como mujeres en el diseño de Dios. Les invitamos todos los sábados a las 6 de la tarde, se sube el video y durante la semana usted puede escucharlo y también si tiene algún comentario para aportar, alguna reflexión puede hacerlo ahí en el grupo de Facebook o incluso en el WhatsApp. Que Dios lo bendiga, mi hermano. También lo invitamos para que siga instruyendo a los niños. Se están subiendo las clases para niños al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, para que los niños también sigan alimentándose, como dice la palabra, si los instruimos ahora que son pequeños, cuando fueren grandes no se van a olvidar de la palabra que les dimos. Entonces, que Dios lo bendiga, que pase una bonita tarde y que podamos en familia seguir honrando al Señor. Que Dios lo bendiga, mi hermano.